Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Wildo González. Wildo, ¿cuáles te parece que serían los equilibrios en términos de inflación respecto a la situación que está ocurriendo con los alimentos que están teniendo una tendencia de reducción que se está manteniendo durante los últimos meses y los combustibles que estaban viniendo en una misma línea prácticamente, pero ahora están teniendo una presión alcista? En el sector privado ya hubo un reajuste de precios al alza, en el sector público Petropar mantiene todavía un nivel, pero bueno, habría que ver hasta qué punto, ¿verdad? ¿Cómo te parece que ambas fuerzas podrían ir equilibrándose durante los próximos meses y cómo podrían ir impactando en términos de inflación? Bueno, principalmente por lo que mencionaste, por el tema de combustible, es altamente probable que eso vaya incrementando esa parte de la inflación no, no core. Eh, es probable que veamos un poco de aumento de precios de combustible en el futuro, dado el escenario que tenemos, especialmente en los mercados internacionales. Y por la parte de alimentos siempre es como un poco complicado el tema de prever. Es como muy coyuntural y dependiendo del clima. De hecho, algo, por ejemplo, que es como bien casuístico y anecdótico por el tema de la inflación de alimentos, tiene una alta variabilidad en octubre, justamente, donde más tiene. Y ahí más o menos se coincide con el dicho de nuestro país del caray de octubre, que en general, por el tema de que siempre como hay poca, antiguamente tenían como pocas cosechas, y entonces en el fondo como que era como un mes bien particular antiguamente para nuestro país en tiempos, décadas atrás, vamos a decirle. Entonces, altamente probable que esa parte de la inflación que estaba cayendo empiece a tener crecimientos un poco más normales, de acuerdo a su promedio histórico. Y eso hace que la inflación llegue a 4% en diciembre. Ahora, en términos de equilibrio, ahí es siempre complicado, siempre nuestro objetivo eh, de meta inflación es la inflación total, no la inflación subyacente como probablemente tienen algunos países. Entonces, no necesariamente todos los componentes de la inflación van a estar en 4 para que estemos en equilibrio total. Hay veces probablemente que vamos a tener los alimentos por debajo de la meta y vamos a tener la inflación un core un poco por arriba de la meta, que nos pasó alguna vez, o viceversa. Y también hay algunos componentes que tienen persistencia probablemente para estar aumentando. Y eso hace que también a la gente también le tenga una diferente sensación con respecto a la inflación. Y entonces ahí se produce esa disociación entre lo que parece la inflación total y lo que siente la persona común en su bolsillo, que es otra historia. Claro, Wildo, eso hay que reconocer en el sentido de que el Banco Central del Paraguay está reportando una menor inflación durante estos últimos meses, pero eso no quiere decir que los precios tampoco estén bajos. Se tuvo una tendencia inflacionaria bastante importante durante los últimos años y el propio Banco Central reconoce que desde el periodo de prepandemia hasta la actualidad, en el índice de precios al consumidor prácticamente se tiene un incremento de 20%. La gente en cierto modo todavía sufre precios altos en muchas de las categorías que forman parte de la canasta. Sí, mira, ahí hay un tema, o sea, inflación siempre va a haber. Lo normal es que en una economía vea inflación. Una economía sin inflación no es una economía saludable. Eso para empezar, o sea, una economía sin inflación es una economía prácticamente que está estancada. Ahora, lo que tiene que tener la inflación es que tiene que ser estable y predecible, con poca volatilidad. Eso es más o menos algo así. Ahora, algo que probablemente a la gente se le escapa, y también a mis colegas y al contexto general del mundo que analiza la economía, es que mm, la sensación que tiene la gente de no asociar el incremento de precios a la realidad de sus ingresos no pasa por el tema de la inflación, no pasa por la política monetaria, ni pasa tampoco por la forma en que se mide el índice de precio del consumidor, sino que pasa por el mercado laboral. Nuestro mercado laboral es un mercado laboral que está quebrado, o sea, tenía una tendencia que incluso un poco antes de la pandemia ya se había eh, producido un quiebre por el 2018 y ahí la pandemia vino, nos hizo caer, recuperamos un poco los niveles, pero nunca más volvimos a los niveles
pre-pandemia. Entonces nosotros tenemos un mercado laboral que está bajo su tendencia. Tenemos muy poca capacidad de generación de empleo. Ahora, también el problema que tenemos es que aparte de tener poca capacidad de generar empleo, los ingresos tampoco no son muy altos. Entonces, ¿por qué los ingresos tampoco son altos? Porque tampoco tenemos ganancia de productividad. Entonces, ahí vos tenés un contexto más del mercado laboral que hace que la gente no tenga ingresos. Entonces, obviamente la economía va a ir creciendo, por lo menos puedas tener una economía súper estable y predecible como la que tenemos, pero que se disocia con la realidad de la gente. ¿Por qué? Porque al final tenés un mercado laboral que está roto. O sea, tenés muy poca capacidad de generación de empleo asalariado, generaste un montón de empleo cuenta propia en la pandemia que de a poco se te fue trasladando al empleo asalariado. En la pandemia destruiste 75.000 pymes, según por lo menos los datos del INE, si uno se fija en la categoría de personas que se declaran empleador o patrón, en los 2 trimestres de pandemia, o sea, en el segundo y en el tercero, se destruyeron 75.000 empleos en ese sentido, que son pymes. Y hasta ahora todavía no vimos recuperar ese nivel de pymes de vuelta ahora. Y ahí tenés también un tema de por qué estamos bajo la tendencia, porque también las pymes son las que generan más empleo en este país. Entonces, ahí está la situación. O sea, el problema no es la inflación, no es el Banco Central, o sea, no son los precios, sino que es el mercado laboral que es incapaz de generar empleo y generar ingresos. Y ahí yo creo que está la gran parte de las reformas que tienen que hacerse, tratar de empujar el mercado laboral, generar empleo y aparte de generar empleo, generar productividad para que el empleo tenga un ingreso acorde a lo que probablemente la gente espera. Y eso es algo que no está pasando. Wildo, quería apartar un poquitito, una parte de la entrevista para hablar un poquitito acerca del mercado bursátil nacional. La Bolsa de Valores está cumpliendo 30 años de existencia, se está teniendo un mercado bursátil local que está teniendo cada vez mayor dinamismo. Este año 2023 se está apuntando nuevamente a un récord. En líneas generales te quería preguntar cómo estás viendo la evolución de la bolsa en nuestro país y cuáles te parece que son las perspectivas también de cara a los próximos años. Bien, bastante bien, especialmente este año fue bastante bueno, es bastante bueno, ya que el tema mira, el tema de la recuperación post pandemia, o sea, la sequía también pegó un poco, pero lo que también afectó bastante fue el incremento de tasa del Banco Central que frenó muchas empresas que tenían probablemente intenciones de financiarse a través del mercado de capitales. Ahora, ya con las expectativas de baja de tasa, muchas empresas ya están empezando a hacer planeamiento para hacer emisiones, para poder financiarse. Y lo interesante va a ser el año que viene cuando ya empecemos a tener una tasa de política monetaria un poco más neutral. Ahí probablemente se va a incrementar bastante el nivel de emisiones, ya que le va a ser mucho más conveniente a las empresas grandes financiarse a través del mercado de capitales que probablemente a través de un banco, por las facilidades que otorga eso. Entonces, yo veo con mucho optimismo. Aparte de eso, también el desarrollo que probablemente va a tener la Superintendencia de Valores, que ya bajo la tutela del Banco Central va a poder tratar de flexibilizar o tratar de armar más oportunidades de negocio. Que eso es súper importante el tema del regulador, que no sea un regulador demasiado estricto, porque hay que recordarse que igual nosotros somos un mercado que tenemos que ir creciendo. Entonces tiene que ser un regulador como cauteloso, tiene que dejar que el mercado se desarrolle. Y algo que también es bastante interesante, lo que también pasó este año, el tema de las emisiones de Hacienda y también las intenciones que tiene el gobierno de financiarse principalmente, o sea, en una mayor cuantía el año que viene en el mercado local. Y va a ser muy interesante tratar de ver y encontrar mecanismos para que inversores extranjeros vengan a comprar títulos locales acá. Ya un primer paso va a ser el tema de que el gobierno pueda hacer eso. Y el segundo paso, que yo creo que va a ser mucho mejor incluso que tener el grado de inversión, es que inversores, perdón, inversores externos vengan a comprar títulos de empresas locales acá en nuestra bolsa. Ahí yo creo que vamos a dar un paso gigante
para poder desarrollar nuestro mercado de capital y eso se va a notar mucho cuando pase eso. Pese a que estamos en niveles récord, últimamente, Wildo, todavía hay mucho espacio para crecer en la bolsa. Sí, pensar que nosotros tenemos un mercado de capitales todavía muy chico. ¿Verdad? El mercado de capitales en otros países, o sea, son mucho más grandes. Aparte tenemos un bajo nivel de bancarización. Eh, las economías en general tienen una capitalización bursátil todavía por sobre el 50, 60, 70% del PIB. Y aparte tenemos todavía una parte que tenemos que ir desarrollando bastante, que es la parte de acciones. En la parte de bonos estamos bien, o sea, hay muchas opciones y también derivado de eso, también por los títulos de, de los bancos, los famosos CA, los certificados de depósito que se transan bastante. Pero falta todavía desarrollar la parte del mercado de capitales, en la parte de acciones, que sea un poco más dinámico eso y que haya más oportunidades de inversión de eso. Eso va a ser bastante interesante, así que podemos ir desarrollando en el futuro. Y vinculando con el tema que estuvimos conversando, Wildo, el tema de la inflación, la bolsa le ofrece a la gente la posibilidad de preservar un poquitito el valor de su dinero. Sí, fíjate que de hecho la bolsa en general, los rendimientos que te otorga siempre están más o menos acorde a los niveles en el que pueda estar el Banco Central o la inflación. En estos periodos que tuvimos una inflación alta, habían títulos que ofrecían rendimiento incluso de 2 dígitos, siendo inversiones bastante seguras. ¿Por qué de 2 dígitos? Porque teníamos una inflación bastante alta. Entonces ahí básicamente te cubrías completamente del efecto de inflación a través de esos instrumentos. Y te ofrece mucha más flexibilidad en el sentido de que también después eso se va ajustando cuando la inflación baja, va bajando también, pero siempre tener un pequeño premio sobre eso. Las tasas de interés en líneas generales, Wildo, se están moviendo bajo esa línea de la tasa de política monetaria también. Ahora las proyecciones con una tasa de política monetaria que se va reduciendo, eso también en cierto modo se va a ir traduciendo en cuanto a la bolsa. Eso tiene su impacto positivo en cuanto a los emisores, pero para los inversores, bueno, se generan tal vez menos rendimientos, pero siguen siendo interesantes dentro de lo que es el comparativo con otro tipo de instrumentos. De hecho, lo que está diciendo es algo bastante interesante, pero pensando en lo que es la curva de rendimiento. Para recordarle a la gente que lo que es la curva de rendimiento son los rendimientos de los bonos por años, y uno pone por plazo, y uno tiene un montón de puntitos, y uno grafica una tendencia. Eso le llamamos la curva de rendimiento. Ahora, ¿qué es la parte interesante? Ahora, la parte corta de la curva de rendimiento, que son los bonos o títulos que tienen, que son menores a un año probablemente, incluso podemos decir la parte corta, ya están más o menos cerca de los niveles de la tasa política monetaria y va bajando el Banco Central y también eso va bajando. Ahora, lo interesante es que cuando ya el Banco Central baje de la tasa, también la parte media y larga se va a ajustar hacia abajo. Entonces, ahora es un muy buen momento para entrar a comprar títulos que están en la parte media, de duración larga, porque tienen rendimientos altos que nos van a encontrar esos rendimientos probablemente a fin del año que viene, porque pues ya vamos a estar en rendimiento más bajo. Entonces, probablemente si alguien tiene disponibilidad, tiene liquidez, es un buen momento para entrar. Es todavía un momento para entrar, dentro de poco puede que se acabe la ventana, en la parte media de la curva de rendimiento y comprar títulos que tienen una duración un poco más larga. Wildo, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. El tema inflación es sumamente importante de seguir dentro de la agenda. El Banco Central periódicamente va actualizando los datos del índice de precios al consumidor y bueno, también tenemos que estar pendientes de cómo va a ir evolucionando eso de cara al futuro. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente aquí en este espacio. Muchas gracias, cuando gusten. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Wildo González, nos estuvo dando su perspectiva y su análisis respecto a la inflación y también la evolución de la tasa de política monetaria.